How many times have we been in search of something and we just couldn't find the answer or the solution? ¿Cuántas veces nosotros no nos ha sucedido que hemos estado buscando la respuesta de algo y no lo encontramos? In fact, it's not because we haven't, given it a very good attempt. No es que lo hemos intentado varias veces o muchas veces. But regardless of what you try to do, it just seems like you cannot find what you're looking for. Es que como que no importa cuánto lo que hayas hecho, como que no encuentras lo que estás buscando. So I want to give you a little bit of context about Saul. Quiero darle un poquito de contexto acerca de Saúl. We live in a very modern time. Nosotros vivimos en un tiempo muy moderno. I'm sure many of us that came here to church, Yo sé que muchos de ustedes que acaban de venir aquí we a la didn't come here iglesia, on a donkey, no vinimos en un or a asno horse. o un caballo, But back then, pero en esos the mode of tiempos transportation el modo de transportación was via a donkey era por vía asno o caballo. or a horse. And so, if you had a donkey, Así que si tú tenías un asno or you had several donkeys, o tenías varias asnas, that meant you were kind of well off. eso quiere decir que tú estabas muy bien financieramente, por decir. It says here that Saul's father, Kish, Dice aquí que el papá de Saúl, que se llamaba Cis, he had many donkeys. él tenía muchas asnas. And the fact that it starts off in verse 1 saying that he was wealthy and an influential man lets us know that, he had resources. Inclusive el inicio de este pasaje bíblico se mostraba que él era un hombre de mucha influencia. Tenía muchos animales, muchos asnos. Now, imagine that you have a fleet of vehicles. Imagínese que usted tenga un montón de vehículos. You're a business person. Eres un hombre de negocio. And your fleet of vehicles, Y tu flota de vehículos they've gone missing. de repente se desaparecen. I mean, what if you woke up one morning, and I pray this never happens to anyone, No, espero que esto no le vaya a suceder a ninguno, pero un día que tú te levantas and you go outside and you see your car's missing? y tú ves que tu carro no está desaparecido. What would you do? ¿Qué harías tú? I mean, you'd probably, start looking around. Where is my car? No, I parked my car outside. Claro, lo más seguro que tú empezarías a decir, ¿dónde está mi carro? Yo sé que yo estacioné mi carro allá afuera. Did they tow it? Alguien lo tomó, se lo llevaron. La grúa. La grúa, gracias. Maybe I need to call the police. Tal vez yo tengo que llamar a la policía. So in this case, it was some donkeys. Pero en este caso eran asnas. But I don't want you to just read it as, they were just donkeys. Yo no quiero que solamente pienses y digas solamente son animales, son asnos. Yeah, big deal. They're just donkeys. So, I mean, what's... So, ya desaparecieron esas asnas, pero así que qué gran valor, como quien dice, ¿no? But if it were your car, Pero si fuese tu carro and you went outside to look for your car, and you couldn't find it, y saliste afuera a buscar tu carro y no lo pudiste encontrar, you would go looking for it, right? You would go looking for it. tú vas a seguir buscándolo. So, of course, Saul is being a good son. Así que Saúl es un buen hijo. He's going out and he's following his dad's instructions, which is to take a servant. Y claro, está siguiendo las instrucciones de su papá de ir a buscar estas asnas, pero que se acompañara con un criado, ¿no? Un empleado que lo acompañara. I don't think poor people have servants, but... Dice el predicador que él no cree que gente pobre tengan criados o empleados. So they're on their way, and they've searched everywhere. Así que ellos están en camino y están buscando por todas partes. I mean, it describes us that the area that they were going through, the area of Ephraim, it's very mountainous. Aquí leímos que describieron los lugares que ellos fueron como el área de Efraín, que era muy montañoso. They searched for 3 days. Estaban buscando por 3 días. Can you imagine looking for 3 days? ¿Puedes tú imaginar buscando por 3 días? It's different when you're in a car and you're wrapping around the beltway and you're. Es diferente que estás en un carro y estás andando por el beltway. You're on the highway, you're driving 50, 60 miles an hour. Maybe not that fast because you're going slowly to see where in the world is
my Estás car. en la carretera, ¿verdad? Manejando por el Beltway, por el Expressway y vas con 60 millas o tal vez menos, tratando de buscar lo que está perdido. So Saul reached a point where he just gave up. Así que Saúl llegó a un punto que, por decir, tiró la toalla. Verse 5, Verso 5. he says, finally they entered the region of Zuph, and Saul said to his servants, let's go home. By now my father will be more worried about us than about the donkeys. Dice el verso 5, ¿no? Cuando vinieron a la tierra de Zuph, Saúl dijo a su criado que tenía consigo, ven, volvámonos, porque quizá mi padre abandonada la preocupación por las asnas estará acongojado por nosotros. But the servant said, verse 6, I've just thought of something. El verso 6 dice, él le respondió, There's a man of God who lives here in this town. He is held in high honor by all the people because everything he says comes true. Let's go find him. Perhaps he can tell us which way to go. Él le respondió, he aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Dios que es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá. Quizá nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. It's always a good thing when you have someone Es bueno que cuando uno tiene a alguien who has very good ideas. que tiene muy buenas ideas. But this was the perfect idea. Pero esta era la idea perfecta. After 3 days of looking Después de 3 días buscando and having no success, y no encontrar nada, Saul's servant, his assistant, así que el asistente de tells Saúl him, you know what? There is a man of God. le dice, ¿sabes qué? Hay un hombre de Dios. In other words, let's inquire of God. Let's find out if we can see if God himself can let us know where we need to look for these animals. En otras palabras, vamos a buscar a este hombre de Dios para ver si Dios nos puede indicar dónde encontrar estos animales. Because they tried it their own way. Porque ellos trataron de buscarlo en su manera. I mean, not that they did anything wrong, No fue que hicieron algo malo, but they had tried and were not porque successful. ellos trataron y trataron, pero sin éxito alguno. And then in verse 7 it says, this is the servant now speaking to Saul. Ahora en el verso 7, este es el criado hablándole a Saúl. He says, but we don't have anything to offer him, Saul replied. Even our food is gone, and we don't have a thing to give him. Dice, vamos ahora, pero ¿qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado. No tenemos qué ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos? Verse 8, well, the servant said, I have one small silver piece. We can at least offer it to the man of God and see what happens. Verso 8. Entonces volvió el criado a responder a Saúl diciendo, he aquí se halla en mi mano la cuarta parte de un siclo de plata. Esto daré al varón de Dios para que nos declare nuestro camino. So one of the things that's relevant here is that the people of Israel, Una de las cosas que es relevante aquí es que el pueblo de Israel they couldn't go before God. no podían ir with delante de empty Dios hands. con manos vacías. And if you don't believe me, I mean, you can just look at this later Y on your own time. si ustedes no me creen, ustedes pueden ver esto más tarde Deuteronomy chapter 16. en el libro de Deuteronomio capítulo 16. We're not going to go there, but I'm just giving you the reference. No vamos a leerlo ahí, solamente le voy a dar la referencia. Deuteronomio 16, capítulo 16 verse 16 through y 17. el verso 16 al verso 17. They were instructed never to go before God's presence Ellos fueron instruidos que nunca deberían de ir a la presencia de Dios with empty hands. con las manos vacías. So these gentlemen, Saul and his servant, Así que estos caballeros, they Saúl y knew su they were going criado, to go and inquire of God. sabían que iban a ir a inquirir acerca de Dios.
but they knew they couldn't go empty-handed. Pero sabían que no podían llegar al varón de Dios con las manos vacías. It wasn't that they were trying to see if they could get a bribe. Hey, we're going to give you this so you can... No era de que ellos estaban tratando de ver cómo comprar la bendición o lo que ellos estaban buscando, no. They had been instructed, the people of Israel had been instructed. El pueblo de Israel fue instruido de parte de Dios. Never to come before God's presence Nunca empty-handed. llegues a la presencia de Dios con las manos vacías. I've stopped to wonder, how many times, do I have this thing of, God, I need this, I want that, but I'm coming to God empty-handed. Like, what do I have to give God? Yo me he detenido y he empezado a pensar de que, bueno, yo siempre he llegado a Dios, pero nunca me he detenido a pensar qué tengo que ofrecerle a Dios. Many times, God, I want you to do this. God, I want you to do that. Muchas veces decimos, Señor, yo quiero que tú hagas esto, yo quiero que hagas lo otro. I need this. Yo necesito esto. And God, you know I really need this. Señor, tú bien sabes que lo necesito. And God knows that. Y Dios lo sabe. But I've had to really stop and think about this. Pero yo tuve que detenerme seriamente y pensar, meditar sobre esto. What am I bringing to God? ¿Qué es lo que le estoy ofreciendo yo a Dios? Before I even ask Him anything. Mucho antes de pedirle algo. Let's continue reading. Vamos a continuar leyendo. All right, Saul agreed. Let's try it. So they started into the town where the man of God lived. Dijo entonces Saúl a su criado, dices bien, anda, vamos. Y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios. Verse 11, as they were climbing the hill to the town, Y cuando subían por la cuesta de la ciudad, they met some young women coming out to draw water. hallaron unas doncellas que salían por agua. So Saul and his servant asked, is the seer here today? Entonces le preguntaron a las doncellas, ¿está en este lugar el vidente? Yes, they replied. Ellas respondieron, sí. Stay right on this road. Dice, helo allí delante de ti. He's at the town's gate. Date prisa, pues, date prisa. He has just arrived to take part in a public sacrifice up at the place of worship. Porque hoy ha venido a la ciudad en atención a que el pueblo tiene hoy un sacrificio en el lugar alto. Hurry and catch him before he goes there to eat. The guest won't begin eating until he arrives to bless the food. Cuando entréis en la ciudad, le encontrarás luego antes que suba al lugar alto a comer, pues el pueblo no comerá hasta que él haya llegado, por cuanto él es el que bendice el sacrificio. Después de esto comen los convidados. This is getting better by the second. Subid pues ahora, porque ahora le hallaréis. Verse 15. Verso 15 ahora. I'm skipping, okay? Estoy salteándome los versos. Just to kind of let you know what happens. They do end up seeing Samuel. Él simplemente para que sepan un poquito lo que está sucediendo, ellos ya después llegaron a ver a Samuel. But God has everything set up in such a way Pero Dios tiene todo tan arreglado de una manera tan especial that before you've even asked, que mucho antes de que nosotros pidamos, He already has things lined up. ya Él tiene todo alineado. Verse 15. Ahora verso 15. Now the Lord had told Samuel the previous day, I'm going to read 16, about this time tomorrow, I will send you a man from the land of Benjamin. Anoint him to be the leader of my people Israel. He will rescue them from the Philistines, for I have looked down on my people in mercy and have heard their cry. Verso 16. Mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Verse 17, when Samuel saw Saul, the Lord said, that's the man I told you about. He will rule my people. Verso 17, y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo, he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. So Saul, has been searching again for 3 days. Así que Saúl está todavía buscando, ya han pasado por ya 3 días.
And now there's some glimmer of hope Ahora de repente hay un vislumbre de esperanza, because they're going to see the man of God. porque ahora van a ir a ver al hombre de Dios. This is the same person Esta es la misma persona that the servant said that everything that he says comes, it actually happens, it comes to pass. El sirviente ya le había dicho a Saúl que este vidente, este profeta, todo lo que él dice sucede. So they had, the hope of being able to find out what they were looking for, where to look for these donkeys. Así que por lo menos tenían una esperanza de poder encontrar lo que estaban buscando. And if you knew that there was a chance that you could actually get what you were looking for, wouldn't you at least attempt, Y try si it? tú supieras que por lo menos tienes una esperanza de lo que tú estás buscando, lo vas a encontrar, ¿no tratarías tú entonces de hacer lo que te dicen? That's what Saul did. Eso fue lo que Saúl hizo. I want to go back a second. Quiero ir un poquito hacia atrás por un segundo And I just want to highlight something. y quiero sacar algo a la luz. There are people that God will place in your life. Hay personas que Dios pondrá en tu vida. These individuals, Estas personas, or it could be a person, or it could be a person, o puede ser una persona, many times muchas will veces be who God uses son personas que Dios utilizaría to take you to the destiny that God has. para llevarte al destino que Dios tiene para ti. You see, Saul's servant, Es que el criado de Saúl, I stopped. I know this is a side note. It's not really relevant to the message, but I was wondering, why in the world didn't they mention the servant's name? esto es relevante, pero me puse a pensar, ¿por qué no mencionaron el nombre del criado? Not important. It's not important. It's not important. Porque no es importante. But I thought, this is the guy who's actually helping Saul. Pues yo pensé, este es el tipo, el hombre que está ayudando a Saúl. And some great things are going to happen after this chapter. Y muchas cosas grandes, grandiosas y maravillosas va a suceder después de leer este capítulo. And God gives us all this detail about where, how, when. Y nos da todo este detalle, cuándo, dónde, But he never mentions the name of this servant. pero nunca menciona el nombre del criado. The point though is, El punto es, the servant had information, he had knowledge. el sirviente o el criado tenía información, tenía conocimiento. He had some knowledge that Saul didn't have. Tenía conocimiento que Saúl no tenía. And my point in bringing this out is that God will place individuals Y el punto aquí es que yo estoy diciendo que Dios pueda poner individuos that have information que tienen información that you need, que tú necesitas, that you didn't know that you needed, que tú no sabías que lo but they have necesitabas, it. pero ellos lo tienen. And sometimes it will be the person that you least expect. Muchas veces puede ser la persona que tú menos piensas. Don't underestimate No subestimes who God can use. a quien Dios puede usar. Perhaps you may be the person to help someone. Posiblemente tú pudieras ser la persona de ayudar a otra persona. You may be the person that God is using to bring the answer that someone is looking for. Tú pudieras ser la persona que Dios va a utilizar para darle la respuesta a aquella persona que está buscando una respuesta. I gave all this detail about the fact that Saul's family, they had some money. Yo les di un recuento de la historia de la familia de Saúl, que tenían dinero, eran adinerados, They had a business. tenían negocios. But the second thing I saw about this servant, Pero la segunda cosa que vi acerca de este criado, first thing I mentioned is that he had some knowledge. la primera cosa que vi, que Information. dije, sí, tenía información, tenía conocimiento. The second thing is that he actually had money. La segunda cosa es que él tenía dinero. It wasn't that Saul's
Saul's family didn't have money. Obviously, they weren't poor. No era que la familia de Saúl no tenían dinero, no eran pobres. But after 3 days, Pero después de 3 días, I mean, I'm sure they had to stop and eat. yo estoy seguro que tenían que detenerse a comer. I'm sure they probably had to rest somewhere. O sea que tenían que descansar en algún lugar. He had no more money. No tenía, He had no more money. He had no more money. no tenía más dinero. So if you have no more money, Y si tú no tienes más dinero, and now they're telling you, you know what? We need to go and seek God. y si te están diciendo tenemos que ir a buscar a Dios. But in order to go before the man of God, Pero en orden para ir hacia el hombre de Dios, we can't go empty-handed. no podemos ir con las manos vacías. The servant's like, oh, that's no problem. I have this. El sirviente dijo, no hay problema. I have this coin Yo here. tengo esta Silver. moneda, Sorry. esta plata. You can use it. Tú puedes usarlo. Sometimes we get so caught up with, I don't have this or I don't have that. Muchas veces nos detenemos a estar diciendo, yo no tengo esto, yo no tengo lo otro. Like, they offered you the solution. Te están ofreciendo una solución. And the first thing you think of is what you don't have. Y lo primero que tú piensas es, ¿qué es lo que no tengo? Why I can't do it. ¿Por qué no lo puedo hacer? He says, hey, I got Él you, dice, man. mira, hey, yo te tengo, amigo. I got you. Tengo tu espalda. We can at least give him this. Por lo menos podemos darle esto. Never underestimate who God will use. Nunca subestimes a una persona que Dios puede usar. It could be the person that's next to you that you probably think, this person there's no way that, you're going to know anything about what I need. Puede ser una persona que está bien al lado de ti, pero tú piensas, esa persona no va a saber lo que yo necesito. Look at the person next to you and say, is it you? Diga a la persona que está al lado, ¿eres tú? Maybe. Quizás. But whoever God is going to use, Pero quien sea que Dios va a usar, he will use. lo va a usar. Amén. And a lot of times we're thinking that it's going to be something grandiose, something like, wow, Y muchas veces pensamos que va a ser algo grandioso, algo que dice, wow. Maybe, a bolt of light is going to crack through the sky and you have this, this moment of eureka. O va a romperse el cielo, un rayo va a partir y va a haber un momento de explosivo, ¿no? What I want to say to you is Pero lo que te quiero decir, that the answers that you're looking for, que las respuestas que usted está buscando, it's so close. está tan cerca, It's closer than what you think. está más cerca de lo que tú piensas. But you can't give up. Pero tú no te puedes No te puedes rendir. rendir. You can't give up. No te puedes rendir. The moment you stop moving, El momento que tú te detienes, you lose momentum. pierdes el momento. And if you lose momentum, Y si pierdes el momento, you don't reach the destiny no llegas al destino in the time that you're supposed to be there. en el tiempo que tenías que estar allí. I'm going to speed this up. Yo voy a apresurar esto. Saul went looking for donkeys. Saúl fue buscando a los asnos. What he didn't know Pero lo que él no sabía, was that God had prepared something else for him. que Dios ya tenía algo preparado para él. God had a kingdom prepared for him. Dios tenía un reino preparado para él. He had no clue. Él no tenía ni idea. He didn't know that after 3 days of frustration, Él no sabía que después de 3 días de frustración, that God had something already prepared for him. que Dios ya tenía algo preparado para él. Not only the answer that he was looking for, No solamente la respuesta que él estaba buscando, but that he would be the next king of Israel. pero que él sería el próximo rey de Israel. How many times has God told us that I have something great for you? ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho, yo te tengo algo grande? But we're like, no, not me. Y tú dices, oh, yo no. Like, I'm not even qualified. Yo ni estoy calificado. Like, you know where I come from? ¿Tú sabes de dónde yo vengo?
I don't have any degree. Yo no tengo ninguna título. I don't have a master's or a doctorate. No tengo una maestría ni doctorado. In fact, none of my family, Que es más, ninguna de mi familia has gone to college han ido a la universidad. or none in my family has, a bunch of money to invest and start a business. Ninguna de mi familia tiene dinero como para invertir y empezar un negocio. Or no one in my family has ever done this great thing. Y nadie en mi familia ha hecho algo tan grande. It's amazing Es sorprendente that God had already told Samuel, que Dios ya le había dicho a Samuel, you're going to meet a man tú vas a encontrarte con un hombre from the tribe of Benjamin. de la tribu de He Benjamín. described exactly where he was from. Describió exactamente de dónde era And why he had chosen him. y por qué lo había escogido. You know that God has already chosen you? ¿Sabes tú que ya Dios te ha elegido? I want you to repeat this. God has chosen me. Yo quiero que tú repites conmigo, Dios me ha escogido. Dios me ha escogido. We don't choose ourselves. Nosotros no nos escogemos a nosotros mismos. God is the one that chooses. Dios es el que nos escoge. Amén. I love this part. Me encanta esta porción. 1 Samuel chapter 9. Primera de Samuel capítulo 9 Verse 20. y el verso 20. This is Samuel now telling Saul, Este es Samuel ahora diciéndole a Saúl, don't worry about those donkeys that were lost 3 days ago, for they have been found. And I'm here to tell you that you and your family are the focus of all Israel's hopes. y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas, porque se han hallado. Mas para, ¿hasta allí? Mas, ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel? Sino para ti y para toda la casa de su padre. Verse 22. Then Samuel brought Saul and his servant into the hall and placed them at the head of the table, honoring them above the 30 special guests. Entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado y los introdujo a la sala y les dio lugar a la cabecera de los convidados, que eran unos 30 hombres. I know all my meat lovers are going to enjoy this next verse. Dice que sabe que los que le encantan la carne van a disfrutar este pasaje. If you're vegetarian, I'm sorry. Si eres vegetariano, bueno, lo siento. Verse 23, Samuel then instructed the cook to bring Saul the finest cut of meat, the piece that had been set aside for the guest of honor. Verso 23, y dijo Samuel al cocinero, trae acá la porción que te di, la cual te dije que guardases aparte. Some ribeye, pound steak, carne asada, bien sazonado. Verse 24. So the cook brought in the meat and placed it before Saul. Go ahead and eat it. Samuel said, I was saving it for you even before I invited these others. So Saul ate with Samuel that day. Entonces alzó el cocinero una espaldilla y con lo que él estaba sobre ella y la puso delante de Saúl, y Samuel dijo, he aquí lo que estaba reservado, ponlo delante de ti y come, porque para esta ocasión se te guardó. Cuando dije, yo he convidado al pueblo, y Saúl comió aquel día con Samuel. God had all of this already prepared for him. Dios tenía todo esto preparado para él. Sometimes the things that we look at as problems A veces las cosas que nosotros miramos como problemas are simply what God calls opportunities. es simplemente lo que Dios llama oportunidades. It's just a space and time. Es cuestión de espacio y tiempo. It's just a space in time. Es un espacio en tiempo. It's an opportunity. Es una oportunidad. And depending on how you look at it, Y dependiendo de cómo tú lo ves,
You can either see it as an opportunity, Tú lo puedes ver como una oportunidad or you can see it as a problem. o tú lo puedes ver como un problema. I'm going to be honest. There are times where I don't look at things as opportunities. Yo voy a ser honesto, muchas veces yo miro cosas que no se miran como oportunidades. I look at them as, this is a headache. This is a problem. Yo lo miro y digo, eso es un problema. I'm like, God, you need to do something about this. Yo digo, Dios, tú tienes que hacer algo acerca de esto. And sometimes God is just like, okay, Y a veces Dios dice, ok, if this guy just understood what I have on the other side of this. si este individuo malentendió lo que yo tengo del otro lado para él, I have something set up on the other side of this. yo tengo algo preparado del otro lado de esto. You just need to keep moving forward. Lo único que tú tienes que hacer es sigue moviéndote. Don't come before God empty-handed. No llegues a Dios con las manos vacías. That's something that really jumped out at me. Eso es una de las cosas que brincó encima de mí. And we want God to do things, Queremos que Dios haga cosas, but we come to Him empty-handed. pero venimos a Él con las manos vacías. What do you bring? ¿Qué es lo que tú traes? Just complaints? Solamente quejas. Give me this, give me that. Dame esto, dame lo otro. You see this happening? Tú ves lo que está sucediendo. How this person did me this? Cómo esa persona me hizo. I mean, he gets it. Sí, Él entiende. And I'm not saying that God doesn't want to hear your supplications. Y yo no estoy diciendo que Dios no quiere escuchar tus súplicas. But if you spend more time Pero si tú pasas más tiempo talking to God about all of that stuff, hablándole a Dios sobre todas esas cosas, and even before you bring up all that stuff, y aún antes de que tú empiezas a traerle todas estas you didn't cosas, even, bother just to spend time just telling God how great He is. no te has ni preocupado de decirle a Dios cuán grande es el Señor. I mean, just, oh Lord, thank you for this morning. O simplemente decirle, Señor, gracias por esta mañana. Sometimes we just hold back what truly belongs to God. A veces nosotros mismos detenemos o retenemos lo que le pertenece a Dios. Because if you had the idea of what's on the opposite side of what you're looking at as a problem, Porque si tú tuvieras la idea de lo que estaría del otro lado, lo que tú estás mirando ahora es un problema, pero si vieras lo que hay del otro lado, you would be praising God. tú estarías adorando a You would be Dios. excited. Tú estarías contento, alegre, But it requires faith. pero requiere fe. To believe something that hasn't actually happened yet. Para creer en algo que aún todavía no ha sido manifestado. That's a better word. It hasn't manifested yet. No ha sido manifestado. In order En orden, to receive something, para recibir algo, you have to walk in faith. tienes que caminar en fe. You have to believe. Tienes que creer. Even if you don't necessarily know how it's going to happen, Y aunque tú tal vez no sabes cómo va a suceder, when it's going to happen, cuándo va a suceder, who's going to be involved, quiénes van a estar involucrados, there might be some people that you would not believe that they have the information that you need. habrán personas que tú ni siquiera tendrías idea de que tienen la información que tú necesitas. But just to be open to say, God, Pero seamos abiertos y decirle, ¿sabes, Dios? whomever you want to use, Usa quien tú quieras usar. use them. Úsalos. If it's me, Si soy yo, then I be that blessing for somebody. pues yo quiero ser una bendición para esa persona. Because God always takes care of His own. Porque Dios siempre cuida de los suyos. I skipped verse 21. Yo me salté el verso 21. 1 Samuel 9 verse 21 says, Primera de Samuel, capítulo 9, verso 21 dice, Saul replied, but I'm only from the tribe of Benjamin, the smallest tribe in Israel, and my family is the least important of all the families of that tribe. Why are you talking like this to me? Saúl respondió y dijo, ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? Mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín.
¿por qué pues me has dicho cosa semejante? Sometimes we disqualify ourselves. Muchas veces nosotros mismos nos descualificamos. This tongue gets us into a lot of trouble. Esta lengua muchas veces nos mete en muchos problemas. We have to be very careful Tenemos que tener mucho cuidado with what we're speaking, lo que estamos hablando, because you will reap the fruit of your lips. porque vamos a cosechar el fruto de nuestros labios. He said, I'm only from the tribe of Benjamin, the smallest tribe in Israel, and my family is the least important of all the families of that tribe. Dice, no, yo soy hijo de Benjamín, de los más pequeños de la tribu de Israel, y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. I notice, I believe it's in the following chapter, we won't go there for the sake of time. En el siguiente capítulo, no vamos a ir allí ahora, ¿no? They had an assembly. Tenían una reunión They gathered all the tribe of Benjamin together. Con toda la tribu de Benjamín, todos reunidos. And Samuel told them Y Samuel les dijo that among their tribe that there was a man that God had chosen. que en la tribu de ellos había un hombre que Dios había escogido To be the leader. para ser el líder. You know where Saul went? ¿Tú sabes dónde se fue Saúl? He went hiding. Él se fue a esconder, se escondió. And God revealed to Samuel, so yeah, he's hiding amongst the, let's call it the closet or the... Y Dios le reveló a Samuel y le dijo, Saúl se está escondiendo detrás de algo, de algún lugar. He went hiding. Él se fue a esconder. The reason why I find this funny La razón por qué me parece esto muy cosquilloso, muy raro, is because he's tall. es porque él es alto. And he went hiding. ¿Cómo puedes esconderse? It was hilarious to me, I'm sorry. Para mí It fue was just hilarious. muy raro, muy curioso. Dude, I mean, where are you going to go that they can't see where you've gone? Like, you're so tall. ¿Dónde te vas a meter si tú eres tan alto? ¿Dónde te vas a esconder? Even though he had been told, Aún a pesar que se le dijo, he didn't believe. él no creyó. I mean, how many times God has said, time after time, I've chosen you, and you're going to do this, and you're going to do that. Ya Dios le había hablado. Tú eres escogido, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro. How many times has God spoken to us and has told us the things that we're going to do? ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado a nosotros y nos ha dicho las cosas que vas a hacer? And we've like, nah, Y that's nosotros decimos, no. maybe Dorcas, Oh, no, tal vez Dorcas. maybe Genoveva. Oh, tal vez Genoveva. No, you know what? No. ¿Tú sabes qué? I think maybe the fashionista over there, Ilda. Oh, yo creo que mejor Hilda. You know, I think she's more qualified. Yo creo que ella es mejor, está más calificada. But we auto or we impose things on ourselves. Es que nosotros nos imponemos cosas a nosotros mismos. We put limitations. Ponemos limitaciones. When God is like, I haven't created you Cuando Dios nos está diciendo, yo no te he creado with these limitations. en estas limitaciones. You're putting the limitations on yourself. Tú te estás poniendo estas limitaciones. I was really taken back this week. I was sharing something with Tabby. Estuve esta semana compartiendo algo con Tabita. And it wasn't something I was planning on sharing today. No es algo que yo estaba planeando decir ahora. But there's something to be noted about when something is mentioned for the very first time. Pero hay algo que tenemos que darle, que debemos de notar, de que cuando algo se repite, When it's mentioned for the very first time, cuando se dice algo por primera vez, it's worth paying attention to. vale la pena prestarle atención. So we all can agree
right? Así que todos podemos estar de acuerdo That God is love. de que Dios God is love. es amor, God is peace. Dios es paz, God is joy. Dios es gozo. All of these things are true. Todo esto es cierto. But the very first thing that God tells us about himself, Pero la primera cosa que Dios dice acerca de Él mismo, he doesn't tell us that he is love. Él no nos dice que Él es amor. In other words, that's not the very first thing that he tells Eso us no about es, en himself. otras palabras, eso no es la primera cosa que Él nos dice. In Genesis 1, En Génesis 1, when it says in the beginning God created, cuando dice que en el principio Dios creó, the very first thing that he tells us that he is creative. la primera cosa que Él nos ha dicho que Él es creativo. And then after that, he tells us that he made man in his image and in his Y likeness. después nos dice, Él creó al hombre a su imagen y a su semejanza. God created everything that we see and even the things that we don't see. Dios creó todas las cosas que vemos y las cosas que aún no vemos. We serve a creative God. Nosotros servimos un Dios creativo. So why would we put limitations on ourselves? Entonces, ¿por qué nos ponemos limitaciones? Cierto. We're made in his image and his likeness. Hemos sido creados a su imagen y a su semejanza. In other words, I know for some people it's very difficult for you to even fathom this. Yo sé que para algunas personas es un poquito difícil para que puedas pensar en esto. But you and I are copies of God. Pero tú y yo somos copias de Dios. Okay, maybe I need to make it a little bit more basic. Quizás debo de hacerlo más básico ahora. Has anyone ever used a copy machine ¿Alguno de ustedes alguna vez han usado una copiadora? or a scanner? O un escanear algo, Right. escanear. You take your document Pones tu documento and you put it over the scanner y lo pones encima de and you hit a button y tocas un botón and it prints out the image of whatever you had placed on it. y va a imprimir la imagen de lo que tú pusiste encima para que copiara. That's what God did in us. Eso es lo que Dios hizo en nosotros. We are a reflection of his image. Somos reflejo de su imagen. So it's very disappointing to God when we begin to put limitations Así que es muy desalentador para Dios ver que nosotros ponemos limitaciones when he hasn't placed those limitations on us. cuando Él no nos ha puesto limitaciones. Yes, he's put an aspect of his glory in each and every one of us. Sí, Él ha puesto un aspecto de su gloria en cada uno de nosotros. All of us don't have every single ability. No todos nosotros tenemos todas las habilidades. There's some things that you might do way better than I do. Algunas cosas tú podrás hacer mucho mejor que yo. And there's some things that I know I do Y hay cosas que yo sé que yo hago that, well, it might be very difficult for you to do them. que sería muy difícil para que tú lo puedas hacer. But we all need each other Pero todos nos necesitamos. because we carry an aspect of God's creativity, Porque llevamos un aspecto de la creación de Dios, of his creativity. de su creatividad. And so if you understand Así que si tú entiendes that what God has placed in you lo que Dios ha puesto en ti is valuable, es valoroso, then you wouldn't, say the things that you say. entonces no estarías hablando de ti mismo, diciéndote las cosas que te estás diciendo. You wouldn't look at yourself the way that the enemy wants you to see yourself. No estarías mirándote de la manera que el enemigo quiere que tú te estés viendo. It's really a time of doing some introspection. Es verdaderamente un tiempo para empezar a hacer una introspección en nosotros. While Saul was searching for donkeys, Cuando Saúl estaba buscando las asnas, God had already prepared a kingdom for him. Dios ya había preparado un reino para él.